Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel. No es el primer programa del nuevo año, pero al final de cuentas podemos decir que es prácticamente el primer programa. Tome usted en cuenta que hoy incluso las actividades en una gran parte de la economía del país no se han reiniciado. ¿Por qué? Bueno, pues es que ese periodo sacratísimo para los mexicanos, que es el periodo que va del Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, al 6 de enero, Día de los Santos Reyes, lo que hemos dado en llamar Lupe Reyes, no ha terminado. Hoy es obligado cortar la rosca. Si le tocó a usted el monito que representa al niño Jesús, se tendrá usted que poner bello el 2 de febrero, Día de la Candelaria, con los tamales y el atole, y ahí, hábiles como somos e ingeniosos, pues el día 2, y luego ya viene el puente correspondiente al 5 de febrero, pues ligaremos el primer puente del año para no perder la costumbre de esa habilidad tan nuestra que es aprovechar cualquier resquicio para la holganza. Mientras otros países pobres, como es el caso de Alemania, Suecia, China, Corea, son países pobres que tienen que trabajar, México, país rico, generoso, pues puede dedicarse a la holganza, a recuperar las fuerzas del trabajo fecundo y creador. Es pues este el primer programa antes de que empiece la actividad el día de mañana. Por eso vamos a hablar hoy de un tema, como diría el clásico, ligerito. Vamos a hablar hoy del optimismo económico en este momento y los peligros que representa. Usted se preguntará, bueno, este señor regresó mal de las fiestas de Navidad, Nochebuena y Navidad y el Año Nuevo. ¿Cómo que el optimismo es malo? Seguramente usted recuerda que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón casi fue política pública aquello de hay que echarle ganas. Y es que hay que echarle ganas a esto y hay que echarle ganas a lo otro. Y en echarle ganas nos fue como en feria, diría el clásico. Porque hay gente que piensa, en materia económica por supuesto, de que echándole ganas las cosas se componen, los problemas se resuelven. Y eso, perdóneme que se lo diga con la franqueza que acostumbro, no es cierto. Es una engañifa completa. Los problemas estructurales de toda economía se resuelven de otra manera, legislando de manera correcta y oportuna por parte del Congreso o el Parlamento, y el Ejecutivo llevando a la práctica esas leyes y desarrollando las soluciones para los problemas estructurales de la economía, en los cuales no interviene para nada el carácter ni el estado de ánimo del agente económico o del ciudadano. Dicho de otra manera, en cuanto hay una nueva ley, una ley correcta, por supuesto, que estimula el desarrollo y el crecimiento económico, y el Ejecutivo la pone en práctica, hay muchos que salen perjudicados, pero muchos más salen beneficiados con la modernidad y el avance que se produce. De tal manera, pues, que eso de echarle ganas y hay que pensar en positivo, esas son paparruchadas. Repito, los problemas estructurales en la economía no se resuelven de esa manera. Hecha esta aclaración, vayamos al problema del optimismo. Mire usted, en el mundo se ha presentado hoy una situación muy curiosa. Los efectos de la crisis financiera y de este periodo recesivo, que de acuerdo al National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, que es el encargado de fijar el principio y el fin de un periodo recesivo, determinó que fue en diciembre del 2007 cuando dio principio este periodo recesivo. En esas condiciones ya los efectos negativos han cedido un poco, hay algunos países que han empezado a crecer, así sea de una manera ligera, bajo el nivel de crecimiento, y en otros un poquito más elevado el porcentaje de crecimiento del producto, pero al final de cuentas ya son varios los países que dan muestras, en la superficie al menos, de una recuperación de la senda del crecimiento.
Sin embargo, este incipiente crecimiento ha dado lugar a eso de lo cual le estoy hablando, el optimismo económico. Y este optimismo en las condiciones actuales puede representar un gran peligro. ¿Por qué? Porque este optimismo que no está debidamente sustentado, ni se tienen elementos para afirmar que va a ser permanente la recuperación, puede llevar a la complacencia. Imagine usted un gobierno que enfrentó graves problemas estructurales. Hubo daños severos a la economía en cuanto al crecimiento del producto, el consumo, los niveles de oferta y de demanda, etcétera, y que tuvo que enfrentar la ira de los electores en este periodo recesivo. Cuando está viendo la luz al otro lado del túnel, algunos dirán que es una locomotora que viene a toda velocidad, pero en esas condiciones el político dice, ya la hicimos, ya salimos adelante, y es optimista. Pero ese optimismo lo lleva a la complacencia. Dicho de otra manera, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya hay recuperación del crecimiento y por lo tanto ya estamos del otro lado. Ese es precisamente en este momento el gran peligro de ese optimismo económico infundado. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ya está creciendo a tasas respetables en cuanto al crecimiento del producto se refiere, niveles de 3%, en su vecindad del 3%. Sin embargo, muchos han echado las campanas al vuelo, particularmente en este país, en México, cuando esta recuperación no está consolidada en modo alguno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue enfrentando gravísimos y muy profundos problemas estructurales. Su déficit fiscal, el nivel de la deuda pública, un sistema fiscal atrasado, complejo, difícil de administrar. Todo esto puede otra vez estallar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los republicanos y los demócratas no han resuelto sus diferencias en lo que se refiere al déficit con el cual opera el gobierno, no solo de Obama, sino de los anteriores. En algunos hubo superávit, pero en los últimos ha habido déficit. En esas condiciones, pues, cuando aquí en México se dice el 2014 va a ser un año de crecimiento y probablemente andemos arribita del 4 porque Estados Unidos se está recuperando, ahí está el peligro. Ni Estados Unidos ha salido de sus graves problemas estructurales, tampoco tiene resuelto la sustentabilidad de la recuperación de su crecimiento y tampoco está exento de problemas graves en lo que se refiere al encontronazo en lo que se refiere al presupuesto del gobierno norteamericano. En esas condiciones, los efectos se dejarían sentir en nuestro país indiscutiblemente en el corto plazo. Pero en México, ¿de dónde sale ese optimismo que no tiene fundamento? Nos dice la Secretaría de Hacienda que la reforma energética le va a agregar al crecimiento un punto al PIB, pero eso va a ser del 15 al 18. Y esta otra reforma, 2 décimas de crecimiento del PIB del 2015 al 2018. Y esta otra, 4 décimas del 2015 al 2018. No más que hay un pequeño problema, no sé si se habrá dado cuenta algún funcionario, el señor Mesmacher, que estamos entrando al 2014. No estamos hablando del 2015, estamos entrando al 2014, donde los efectos de esas reformas, de las cuales no tenemos todavía las leyes secundarias y en las que ya las tenemos completas, no hemos todavía cabalmente aplicádolas. En esas condiciones, pues, podemos caer en una complacencia peligrosa, de ahí que afirme que este optimismo sin sustento es peligroso. Y lo es, repito lo que le dije hace unos momentos, por la complacencia que puede generar tanto en los gobernantes de los 3 órdenes de gobierno, en el federal, el estatal y los municipales, y se conformen con lo que ya tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Anuncios de reformas que están incompletas todavía. Por otra parte, hay que mencionar también
que para que una reforma profunda, una reforma estructural opere a plenitud, no solo debe cambiar el texto de la ley, también debe cambiar la mentalidad de los mexicanos frente a los problemas que esa ley pretende enfrentar y resolver. Por ejemplo, tenemos 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y ante la evidencia abrumadora, todavía hay millones de mexicanos que niegan las bondades del libre comercio, por ejemplo. ¿Cómo hacerle ante eso? Simplemente seguir trabajando en la misma dirección y reconocer que en economía, en no pocas ocasiones, el optimismo sin fundamentos sólidos es un gran peligro, por la complacencia que genera en el gobernante. Como señala la revista The Economist, que está circulando en esta semana en un excelente artículo acerca de este tema, el optimismo y los peligros que representa, señala claramente que los políticos les encanta presumir esto del crecimiento y le huyen a tener que enfrentar el problema político que representa hacer reformas estructurales profundas. Lo otro es lucidor, lo otro es más bonito, hay empleos, hay derrama, la gente trae dinero en el bolsillo, pero enfrentar la negociación política, dejar grupos molestos por la concreción de una reforma estructural profunda, eso es otra cosa. Y el político le huye a eso, por eso se agarra del optimismo sin fundamento para decir ya estamos del otro lado. Por eso sería bueno que usted no se deje sorprender. ¿Recuerda usted cuando hablamos aquí del Día de los Inocentes? Hoy le repito lo mismo, que no le digan después, inocente palomita que te dejaste engañar. Hoy en este país el optimismo es algo peligroso por la complacencia que genera en el gobernante. Básicamente, ese es el mensaje que quiero darle en este primer programa del año 2014. Le agradezco a usted su atención y mañana vamos a tratar un tema económico interesante porque hoy se cumplieron 99 años de la promulgación de la ley del 6 de enero de 1915 con una gran ceremonia en el estado de Veracruz presidida por el señor presidente, y de eso hablaremos el día de mañana. Muchas gracias y aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Buenas noches.